Me hizo una de las cosas Ok, que no le alcancé a decir, yo creo que por eso tenía yo tanta cosa en la garganta. Es que no le alcancé a decir muchas cosas ahí mientras estábamos en la sesión. ok. Era, ¿usted se acuerda el de la película de Ghost? Sí. ¿Se acuerda el de la película de Ghost, no? ¿El actor, dices? La película. Sí, con Demi Moore, ¿no? Pues ese es el pal astral. Es Ah, el pal que observa, pero que le mm, pasa a usted así y no lo toca. ¿Sí me entiende? mm. Es como la parte fantasmal. O sea, por ejemplo, mi linda astral está allá en el mundo porque está protegida, porque quiere estar ahí en un lugar seguro, Ujú. pero ella no puede venir hacia mí. O sea, ella está ahí en ese espacio mío, de mío, Sí. pero, pero no puede interactuar conmigo en el presente. No sé si me explico. O sea, no puede dialogar contigo. Es que la cuestión de dialogar con una parte externa. Porque cuando usted pidió el número, Sí. no es que lo haya visto enojado, no estaba enojado, estaba confundido, se rascaba mucho la cabeza, porque claro, él se paraba, miraba un libro, otro libro, no encontraba ningún libro y luego me mostraba un poco su mente, porque era un dibujo como de un cerebro y muchas ramas, y de esas ramas era como si fueran muchas probabilidades, ¿sí? Si quieres, ahí está el tagnet, ¿eh? Sí, venga. Entonces, haga de cuenta que cuando yo hablé con él, a ver, le voy a hacer más o menos para que se haga una idea cómo es el lugar. Entonces, aquí hay ventanas grandes, ¿no? Así, que dan a la calle. Aquí hay una mesa y él estaba aquí esperándome, ¿sí? Ujú. A ver que le pongo lo identificativo. La barra. Eso. Y aquí había una silla para mí. Entonces yo me senté aquí, ¿sí? Ujú. En el otro lado. Vale. Entonces, aquí, en esta parte, era lleno, lleno de libros, ¿sí? Ujú. Libros, 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 libros. Cuando usted dijo de que si podía duplicarse o triplicarse o esto, yo estaba mirando los libros y volteé a mirar y aquí habían pal por todas partes aquí. Habían otro pal y otro pal y otro pal y otro pal, Sí. ¿no? Pero ¿sabes por qué le pregunté eso, Linda? Porque ¿Por qué? te recuerdas esa sesión cuando que íbamos al aeropuerto y que echamos una ojeadita a ver qué estaba haciendo y que yo lo veía viajar? ¿Te acuerdas? Sí. Y Ah, bueno, entonces él dijo que tenía que viajar y hacer, o sea, yo le dije que viajara y me buscara la información que le pedí, que supiera de todos los mundos, de los mundos paralelos y ese tipo de cosas. Y yo le había pedido que no tenía que ir sencillamente uno por uno, ¿sí? A esos momentos. O sea, ya no hay tiempo, pero que se podía multiplicar en las veces que sea necesaria y observar a cada uno de sus mundos con multitud de él mismo, ¿sí? Y después por eso fue que lo encontraste ya dentro. O sea, ya había recopilado toda la información. Entonces por eso quería saber eso, si se podía multiplicar. Entonces por eso, ok. Bueno, continúa, Linda. Es solamente esa pequeña aclaración. luego, al inicio, cuando usted empezó a hablar de lo de que, bueno, que le quitara las dudas, estaba muy atento. Él estaba muy atento. Él hacía así que bueno, qué pasa, ¿no? ¿Qué es? Y una cosa para que sepa, una cosa importante para que sepa, cuando usted habla, se escucha en toda la sala.
en toda la biblioteca. Se escucha su voz. Yo lo único que hago es esperar a que usted termine de hablar para mirar lo que él me vaya a mostrar. Ujú. ¿Sí me entiende? Sí. Y él estaba muy atento a sus dudas, porque él no entiende las dudas. O sea, es una condición en la que él no entiende, ¿sí? Entonces, cuando usted empezó a decir que es que tengo unas dudas para que me resuelva estas dudas, él se hacía así y me hacía que a ver, que qué era, O ¿no? sea, Que, Mm. bueno, y entonces ahí al inicio, algo, ¿qué fue lo que usted me dijo? ¿Qué fue lo que usted le dijo a él? Porque Que hubo me unas partes, pensara no sé, que si podía, o sea, lo que yo quería entender era la, la vinculación que hay, el link, ¿no? O sea, cómo yo puedo comunicar de él directamente, ¿no? Entonces, por eso le dije si podía pensar el número que tenía en la cabeza, ¿no? O sea, si él podía leer mi mente. Porque me parece muy extraño que si somos la misma cosa, ¿no? Pues uno debería saber qué es lo que pienso, ¿no? Todos mis pensamientos. Pero parece ser que él lo que hace es actuar, ¿no? Actúa, o sea, la parte consciente no la tiene él. O sea, la parte del cuerpo mental como que no es una función que le pertenece a él. no, porque ¿sabe el qué pasaba? Que, por ejemplo, haga de cuenta que esta era la semilla, ¿no? Ujú. Él la tenía así en la mano, tenía su semilla, una cosa como grande así, vale el ejemplo, ¿no? En la mano, y él me hacía que él no podía entrar, que él no podía entrar allí, que él observaba desde el exterior lo que había, así como cuando él vio que tenía lo de los encarnados, que tenía lo de las vidas pasadas, Sí. que, que tenía el bicho, que tenía así, lo de la frente y eso, Ujú. porque me hace entender de que él lo ve desde la perspectiva de lejos, pero que él no siente lo que usted siente, ¿sí? Que él no está ahí metido, él solo ve. Es como y la otra cosa que entendí es que él realmente no se ve afectado, pero sin embargo manifiesta las cosas, por ejemplo, lo que son las emociones, este tipo de conflicto. O sea, realmente él no las Es sufre, que sino que las... ahí está la vaina, porque cuando usted dijo algo que lo repetía y lo repetía y lo repetía, lo de la energía física, Sí, no, es que porque no había comprendido eso. O sea, porque claro, estaba usted lo repetía y él se confundía todavía más de lo que usted preguntaba y él estaba todavía más, como más, pero que, ¿cómo más se lo explico? ¿Cómo más se lo explico? ¿Cómo más se lo explico? Sí, estuvo ¿Sí me en entiende? cabeza dura ahí, sí. Porque es que Mejor no había dicho. entendido que él se refería a que la capa espiritual es la misma energía física. O sea, la energía física. Él entiende Sí, que la energía física es la misma energía espiritual, que después están las otras. Lo que sí me... Esta pregunta era importante. El cuerpo motorio, ¿no? Quería saber la diferencia entre la semilla y el cuerpo motorio. Porque si dice que la semilla es el cuerpo físico, ¿no? Entonces el cuerpo motorio, ¿qué vendría a ser ahí? La capa motoria. ¿Es, l- la capa. es la memorización de los movimientos que uno hace? ¿O No, qué no, es? la capa motoria es cuando la persona, porque me lo hizo ver en un ejemplo con Ok. una semilla, que no es que sea la menos importante, porque él decía, no hay ninguna que es menos importante que otra, sino que hay personas que canalizan solo la energía de la capa motoria y no canalizan las otras energías y lo que hacen es vivir solo esta realidad, como por ejemplo los materialistas. Ah. Los O sea, materialistas viven son solo, todas las percepciones físicas. O sea, todo lo que tiene que ver con las impresiones de lo físico. que viven solo del trabajo, viven solo de caminar, de tener una vivienda, de tener una casa, de tener... Ah. Las personas que se canalizan diariamente con esa tipo de capa, la capa motoria,
la que permite interactuar en esta realidad y no se estimulan en las otras capas, en la espiritual, ¿sí? Son las que son más propensas a generar más raíces, Mm. a tener más raíces. ¿El cuerpo mental cómo lo percibe? ¿Te recuerdas? Si yo te lo pregunto, ¿te lo recuerdas? A ver, el cuerpo mental. Del cuerpo mental no dijo nada. Estábamos como más era con el espiritual y el astral. No hablamos ni siquiera del sentimental ni de las Ok, emociones. después, entonces después buscaremos de que nos especifique cada uno de ellos, pero ya, ok. Hubo un momento en el que él como que es que no es una emoción, es como un comportamiento. ¿Cómo actúa? Que se sentía que no. Me dijo, pero que todavía duda de que soy pal, me dijo así. Me dijo, pero que todavía duda de que soy pal. Bueno, él mismo dijo que no se tome esto como una creencia que genera tu raíz. Entonces, o sea, yo me lo creo y no me lo creo, ¿sí? O sea, sí, porque me ha hecho todo, o sea, las cosas que yo le he pedido, o sea, y las cosas que, no que le he pedido, o sea, porque al final somos lo mismo, ¿no? O sea, es parte de mí mismo. Y lo que yo he querido y que fuera a buscar y todo, lo ha hecho. O sea, lo ha hecho. Y la comprobación es de que tiene la biblioteca ahí con todos los libros. Es una forma, un símbolo para darse que sí ha hecho la tarea, ¿no? O sea, sí hizo lo que yo le pedí que hiciera. Pero claro, me traba, o sea, lo que yo quería saber era cómo conectar directamente con él, porque esta es la clave, Linda. O sea, directamente. Eso me lo hizo ver él, eso me lo hizo ver él, porque me hizo ver que está ¿su qué? Su, su semilla, ¿sí? Y en su semilla hay una raíz de, de incredulidad, de que no cree algo, pero cree otra cosa que no es eso. O sea, usted no cree que puede hablar con él, pero sí cree que yo soy la única que puede hablar con usted. ¿Sí me entiende? Ujú. Y está esa raíz ahí. Toca trabajarlo porque y eso lo vamos a hacer. Entonces, él Vamos me con. decía, la única manera para que, no es que yo, porque él igual me hacía el mismo gesto de que él metía la mano así y él no puede quitarle sus raíces ni puede quitarle los bichos a menos que su voluntad no lo pida, ¿sí? Ujú, Él no esto. Pero, ¿qué? Si él quita, por ejemplo, esa raíz, va a seguir creciendo porque es su parte consciente la que genera esa raíz. Él solo observa y le explica lo que ve ujú. para que lo sepa, ¿sí? Entonces, él que sabe que hay una raíz que está tapando una parte de usted porque usted cree que yo soy la única que me puedo comunicar con su parte astral y que usted no es capaz. Pero entonces, si usted tiene la voluntad de comunicarse realmente con él y hablar directamente con él, pues tiene que unir la voluntad y canalizar todas las energías a esa voluntad, o sea, la energía, la capa motoria, Motoria, la mental, mental, emocional, sentimental, si física o usted espiritual y astral. Bueno, astral es el. une todas esas capas con la voluntad, eso fue lo que le entendí, puede llegar a comunicarse con él directamente sin necesidad de utilizar una intermediaria. Sí, porque, o sea, la Por eso cuestión. es muy fácil por medio de los sueños. Cuando hay sueños, porque en los sueños la capa motoria está
deja de ser canalizada en esta realidad y pasa a unirse a las demás. Y igual la mental, igual él me hacía ver que un sueño en el que cuando usted viajaba a su mundo era un medio, una forma de comunicación, de comunicarse. Ujú, Y él me dijo que si Pal se propone de intentar comunicarse con él, va a llegar en el que en vez de ver el mundo interior como un mundo diferente al que en el que él está, pueden llegar a conectarse en los dos, sea en la biblioteca o sea en algún otro punto, pero eso siempre y cuando se canalice y tenga la voluntad. ujú. Sí, porque ahí lo que me surge es, por ejemplo, si yo estoy dentro del sueño y tengo una parte energética, ¿no? Y ahorita como él se puede multiplicar, o sea, prácticamente viene a ser también una proyección de mí mismo con todo el conocimiento, ¿no? Entonces yo en el sueño sería una parte energética y él también sería una parte energética. Bueno, eso tendría que preguntárselo. ¿O cómo lo ves tú ahí? No lo sé. Le preguntamos. Pero ahora Mm. entiendo por qué él no, no, Es como que- cuando usted le decía a él de que cuál era la mejor manera, por ejemplo, de obtener abundancia material o esto, ¿se acuerda? Sí. Una vez que usted le preguntó Pero, eso. pero eso fue a la otra parte, eso fue que le pregunté no a él, sino le pregunté fue al aristócrata, a la parte de esa vida, ¿se acuerda? Que el que era millonario, el que había hecho el hospital, fue a él que le pregunté. ¿Qué fue lo que él le preguntó? ¿Le respondió? Él me dijo que no, porque sería, que si tenía un consejo para poder de nuevo tener algo de información para tener una estabilidad mejor económica. Y él me dijo que no, que era mejor no porque otra vez empezaría a atraparse mucho en la materia y a despegarse, una cosa así por el estilo. Me dijo, bueno, entonces dejé así por el momento porque ya llevamos mucho tiempo también y teníamos que ver si... Pero usted luego no le preguntó, en una parte usted le preguntó a su pal que le buscara el más exitoso, el más esto. No, el más realizado, nunca le he preguntado el más exitoso. No, el más realizado espiritualmente y de conciencia. Y fue el que me mostró al pal viajero. Es que, Ujú. o sea, Linda, ahorita lo que estamos tratando de hacer es empezar por la base. O sea, tenemos que entender esto sí o sí. Porque al comprender esto, así sea con esto, o sea, es una analogía, porque al final es una analogía, no es la realidad. Pero el comprender esto nos da bases para después cómo movernos. Ya sabemos que hay una capa motoria, una capa mental, capa emocional, sentimental, física, astral. Es una representación, pero a la final son Mm. todo lo mismo. Pero sabemos que cada una de estas capas las percibimos, ¿no? Entonces así podemos saber cómo algunos traumas, cómo algunas consecuencias, cómo algunas cómo son cómo podemos moldear e ir a limpiar eso. ¿Sí? Si hay, para ir limpiando las raíces, a ver, o sea, ya teniendo estas bases uno puede encontrar un sistema para hacer sesiones de limpieza con un poquitico, digamos, de conocimiento mayor, afrontarlas de pronto con otras dinámicas. Y, por ejemplo, Sí. ahorita se me viene, ¿no? Una sesión de limpieza, en vez de ver solamente el cuerpo energético, que es prácticamente como si fuera un monitor, ¿no? El cuerpo energético, ahorita lo que veo el astral, él realmente no se enferma, no se daña, no, pero manifiesta como un monitor, como un esquermo de lo que está sucediendo para que uno se entere qué es lo que está sucediendo. Por eso es que a veces que se mira así, como Fermino, y no se da ni siquiera cuenta que tenía eso ahí. Es una manifestación para comprobar que hay algo ahí. No lo está quitando de allí, pero lo está quitando de la semilla.
¿sí? Sí. Lo está quitando de O la sea, semilla. avisa que Sí, hay en la es semilla. como un sensor. Es un sensor que le muestra como el aparatico del carro, de las espías, y le dice, mire, se recalentó mucho. Sí, ¿Sí? Pero no es arreglando la espía que usted arregla el problema, no, tiene que parar el carro, ir a abrir y ver qué fue lo que pasó en el radiador y ese tipo de cosas. Y eso es el, el- lo que se hace en la semilla, que sería ir a quitar raíces, porque ahí mismo él me lo hizo entender que en las limpiezas lo que se removió fue las raíces. sí, porque es que por ejemplo, él me hizo ver su semilla y él hace así y él no puede quitarle las raíces porque las quita y le siguen creciendo. Ujú. Y entonces, por Él ejemplo, si, simplemente observa y ve qué tipo de raíces hay ahí, qué ento- hace, qué es lo que le cohíbe. Ahora, cuando decía que una parte que me mostró mis vidas pasadas, una cosa así, sí, que me mostró la lo chamana, la de bruja y el doctor. eso, entonces me mostraba que el huevo, me mostraba el huevo, bueno, la semilla, y a medida que iba pasando la imagen, las creencias y las semillas se iban moviendo, se iban, sí, como a medida en que Ujú. cuando viví en esa experiencia, cómo estaba mi esencia, cómo estaba mi parte energética, ¿sí? Sí. Y en la del chamán estaba como en la suya cuando le expliqué que tenía las raíces corticas, en la del pal realizado, ¿se acuerda? Estaba muy limpio. Estaba muy limpio y el chamán usaba mucho el contacto con la naturaleza, el ayudar a los demás y el meditar mucho, el estar mucho metido bueno, en sus pociones, sus vainas, sus ritos, sus cosas, ¿sí? Ujú. Pero que eran un medio para comunicarse con él mismo, ¿sí? Igual la del medioevo. Pero entonces llega un punto en que como que se taparon esa vaina de ahí, como una especie como de visiones y cosas que aparecían ahí de la muchacha. Luego al doctor eran como sí, como experimentos, como cosas de cómo resucitar muertos y cosas así ¿Y se de ganó hacer resucitar funcionar. alguno ahí? Estaba así, eran muchas cosas, pociones que mezclaba y cosas que pensaba por ejemplo, me venía Frankenstein, me venía Drácula, esas imágenes, sí, una Ujú. cosa así como muy, Uy. bueno. Y, 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 ¿Y qué? Y, y luego entonces por ejemplo, en mi semilla había un punto en la capa espiritual, había un punto morado que se canalizaba y estaba tapado por la raíz. En el momento en el que esa raíz se quitó, que era la raíz de las creencias, las creencias de religiones y esas cosas, Ujú. el creer que otra persona o que otro ser hiciera las cosas por mí, ¿sí? Ujú. Sí. Cuando el monje se fue, cuando el monje desapareció y cuando dejé de creer que otro ser, Dios o lo que sea, hace las cosas por mí, sino que soy yo, esa raíz se fue. Ujú. Y entonces quedó destapado como, ¿cómo se dice? Como esa valvulita de que se canaliza esa energía con mi parte del cuerpo, ¿sí me entiende? Como Ujú. que pudo fluir. No sé si me hago entender, Sí, sí, como sí, que sí. esa partecita, esa capita pudo fluir, ¿sí? Que todavía hay más raíces, sí hay más, Sí, y pero esas las vamos a ir esas seguro que las vamos a ir a remover y por lo menos vamos a de todas limpiar maneras, bastante. esa partecita, él me hacía mucho ver que esa partecita es la que yo he desarrollado en todas estas vidas que me ha permitido tener lo que dice eso de la capacidad de estar hipnotizada conscientemente, Ujú. ¿sí? Amplificar el estado de conciencia. Sí.
Eso era lo que intentaba explicar en ese momento. Ujú. Luego ya usted le preguntó de lo del subconsciente y cogió una semilla y la partió y la Siquiera abrió. dibújelo ahí en el Tacnet. Cogió una semilla, ¿no? Ujú. Y la puso encima de la mesa y la partió. Y entonces dentro de la semilla habían muchas pepitas, así, así, muchas, muchas pepitas, muchas pepitas, muchas pepitas. Y me venían muchas palabras a la vez, muchas, moral, virtud, libertad, paz, em, verdad, felicidad, em, valor, ve- bueno, una Son cantidad. como patrones que van a constituir y después formar las creencias, más o menos, algo así. Sí, eran como semillitas que componen Y de, el ac- cuerpo físico, y, y y de el ac- comportamiento. Y entonces, dependiendo también de la conciencia, o sea, de la parte de la conciencia, del todo de la semilla, de la conciencia de la semilla, estas partecitas, había una que llegó y como que se marchitó, ¿sí? Y bajó y sacó raíz, Eso era lo que quería ver, eso sí. ¿sí? Ujú. Pero, o Eh, sea, ¿el marchitar sí quiere decir que no existe o que prácticamente germinó porque se le prestó mucha atención? No, no, porque canalizó mal la partecita. O sea, no, ¿cómo se dice? Eh, Le vinieron una idea, un pensamiento en el que se produjo una creencia que no era. A Por ver, ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo, que fue el más, así como el más fácil que él me hizo para, mire, esto fue lo que yo entendí, ¿no? De lo que él me dijo. ujú, Estas son las semillitas, ¿sí? Y en una de estas semillitas es creer en sí mismo, o sea, la autoestima, ok, ¿sí? ujú. Entonces, el autoestima. Entonces, llega alguien y habla con esta persona que tiene esta semilla y le dice, tú eres feo, tú eres no sé qué, tú no eres inteligente, tú no sé qué, tienes que creer en Dios, ¿cómo es que no creas en no sé qué? Tienes que... Esta de la autoestima se marchita, o sea, deja de estar en este estado a bajar y a provocar una creencia de que esa persona No no puede, es, que no es no capaz. puede, no debe, y no solo una, sino salen de una sola, salen, ¿Varias? Ay, hijo de claro, madre. porque, ¿sí me entiende? Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Que si esta persona tiene la voluntad y dice, no, no, yo no creo en esto, 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 no creo, no creo, entonces, Eso. claro, todas se desaparecen y esta vuelve a su estado de conciencia, a Ok, su estado entero. ujú, interesante. Y entonces su capa de lo que verdaderamente es sus capas pueden moverse tranquilamente, están bien, ¿sí me entiende? Sí. ¿Sí me entiende ahora sí cómo es Sí, la idea? o ¿Cómo es sea, el es muy ejemplo? esperanzoso. A la final este modelo me gusta porque es Entonces, ¿el secreto qué es? Entonces, cuando usted me dijo a mí que era la voluntad, me mostró porque es que siempre la tenía así, ¿no? Era sí. chistoso, porque la tenía así y la tenía levitando. Ah, O sea, estaba así, levitando y en la semilla. Y era una semilla como un ejemplo, ¿no? sí. Una analogía. Entonces, usted decía, bueno, ¿y qué es la voluntad? Y entonces se veía una podadora alrededor de la semilla, como una guadaña, tas, 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 ¿sí? Ujú. Como una guadaña. Entonces se veían las raíces así, raíces, 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 raíces. Y usted llega y dice, bueno, ¿y qué es la voluntad? Entonces se vio aquí una guadaña que empezó a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Entonces yo le iba dando la interpretación, que era como el instrumento, porque la guadaña es un instrumento, ¿no? Como una herramienta. Entonces, que es como una herramienta que sirve para
eliminar esas raíces, ¿no? Ujú. Pero igualmente no proviene de él, o sea, él no la provoca, La provoca uno es, mismo, o sea, uno la es con... la semilla, Ujú. es uno mismo el que la provoca. Y entonces si uno, yo creo que en ese momento lo primero que hay que hacer es que esta voluntad de esta persona identifique cuáles son las creencias que tiene Ujú. para deshacerlas, ¿no? Para Exacto, para ir a deshacerlas. trabajarlas. ¿Y dónde se crearon? Se, ¿cómo decir? ¿Dónde fue el punto en que la semillita, la mini semillita, se secó y germinó la raíz? O sea, ¿cuál fue el punto Sí, o sea, para que, o sea, y desde ese punto y estando la energía astral, estando en ese estado de conciencia? entonces, una manera, por ejemplo, buena para limpiar, porque la otra cosa ventajosa es que en ese ejemplo de la semilla, y es una buena analogía de verdad, se ven las entidades colgadas, Ujú. se ven las entidades agarradas a la raíz. Entonces uno puede también identificar qué tipo de entidad entró, por qué semilla, por qué creencia, Ujú. ¿sí? ¿Por qué creencia y en qué momento? Sí, perfecto. ¿Sí me entiende? Sí, O sí. sea, que por ejemplo, voy a hacerle un ejemplo, porque es que él me mostraba una semilla, por Ujú. ejemplo, de una semilla de una persona materialista, porque me hablaba de lo de la capa motoria, ¿no? Una persona materialista, entonces estaba la entidad que absorbía todo lo de ambición, los miedos, problemas, ansia, depresiones, ¿sí? Y entonces levitaba la semilla y se veía ahí la entidad como chupaba por medio de entre la raíz, canalizaba la energía para irla chupando, ¿sí? Para ir chupando la energía de la semilla. Ujú. Entonces, una de las cosas bonitas es que esa semilla identifica qué raíces, si es una raíz de depresión, una raíz de miedo, y si hay alguna entidad para que la persona vea si tiene una entidad, desde qué momento comenzó a tener esa creencia al miedo, ¿sí? En qué momento tuvo esa experiencia en el Ujú. que esa creencia salió. Ujú. ¿Sí me entiende lo que le digo? Sí, ahora tenemos que ver los implantes son dentro de la semilla, ¿cómo quedarían? Sí, porque sabemos que la entidad está ahí en la raíz, ¿no? Esa es una pregunta de implante. Esa es una cosa que tenemos que tener. Implantes en la semilla, ¿cómo es? O si no, sencillamente con el mismo cuerpo físico se puede, o sea, con el mismo cuerpo energético se puede hacer siempre con esa técnica. Pero claro, podemos ir a investigar parte con lo de la semilla. ¿Qué piensa, Linda? No sé, me vienen manchas, ¿Manchas dentro de la manchas, raíz? manchas en la semilla. Va a tocar hacer un dibujo predeterminado de una semilla con capas y todo bien dibujadito para no estar acá ratico dibujando un huevo con semillas, un huevo con ramas. Aquí se puede grabar la imagen, ¿no? Sí, pero elimine todo eso, pal, de ese dibujo tan feo. Aquí, Claire, y eso es. En la banderita, De ujú, todas maneras, yo sí lo que sí le digo es que no sé si era mi emoción la que también influía ahí,
¿En qué cosa? o la suya como de querer comprender, pero cuando usted estaba diciendo, pero que la capa es una séptima capa, Sí, es que él eso... hacía, hacía, mm, así, Ay, mi madre. Entonces, y como sudo. ¿Qué hora es? 1:20. ya tienes que irte, linda. No, no, está muy temprano. ¿Es cuerpo mental o capa? Mental. Pero es que se dice capa, decimos, lo llamamos capas. Eso no, a él no le da importancia como lo quiera llamar, Sí, eso es más cosa nuestra. simplemente para que lo comprenda. Capa emocional. Es que capa sentimental. Aquí esta es la de que confundía mucho. Capa física o espiritual. Es lo mismo. Y capa astral, que es energía, o sea, capa es igual La capa física, porque es que eso no, lo que, vea, ya me pasó lo de la garganta, es que eran muchas cosas las que tenía que comentarle porque toca que trate de, no sé, es como también usted, cuando empezamos las sesiones, es como si empezara como con un ligero estado de ansia, ¿sí o qué? ¿quién? Como de ganas de saber Sí. las respuestas, como que no ha podido dejar de pensar en eso, que quiere saber qué más quiere, le está respondiendo el palastar, ¿sí o qué? Mm. Hoy tuve un poquito más de ansia, sí. Hoy sí. Tal vez también por el horario, que pues, me Toca parecía es que era más tarde, entonces, antes de que hagamos las sesiones, trate de estar lo más calmo posible durante el día, durante la noche, digamos, de no, las sí, respuestas, no, a mí porque sí, hoy iba muy rápido él, iba muy rápido y así que como que sí, no sé si se manifiesta de eso puede ser, de no, por saber, el hecho, sí, probablemente por lo que hoy empezamos a las 11 y normalmente es un poquito más temprano que hacemos, entonces, y como tengo que hacer un poco de limpieza acá, entonces esa situación me estaba teniendo así como que a ver si lo puedes hacer rápido. Entonces me quedé con un poquito con esa sensación. Ahí es culpa mía que no pude equilibrarme bien como tenía que estar. sí, porque eso como que se siente en el ambiente, como en la biblioteca no es mi entorno, sino el suyo. Mm. Entonces era como que se sentía como, y como que se desesperaba porque sí, porque repetía lo mismo, y entonces como que algo me decía que como que no había tiempo y todavía más se pone que con un número y que con esas vainas, sí que como que no, que al grano, que Que no como era que a magia, cosas dice que más. esto no es una cosa de magia. Claro, pero es que ahí uno le surge, o sea, a muchas personas le puede surgir esa duda, o sea, ¿cómo es posible que si él es una parte de mí, yo pienso un número, él no sea capaz de saber qué número es? ¿Sí? O sea, tiene sentido, o sea, desde nuestra lógica tiene sentido, o sea, debería saberlo. Si somos lo mismo, ¿cómo no lo va a saber? Dígame el número y ya me quedo callado. Pero claro, si él me lo pone en esos términos, que él no influye en mi capa mental, que no influye en mi capa motoria, ni mi capa emocional, ni sentimental, ni espiritual, sino es un reflejo de lo que yo soy, de Sí, de mi me hacía estado. ver el huevo, me hacía ver la semilla y me hacía ver como una especie como de humo que salía de la semilla y se formaba una especie como de huevo, de semilla humo, en humo. ¿Sí me entiende? Mm. ¿Sí me entiende? No, gráficamente no lo entiendo. O sea, en ese momento cuando trataba de pensar de encontrar el número,
No, cuando él estaba intentando explicarle a usted quién era él, Ah, que él me decía, no, Pal no entiende todavía quién soy, no, no ha entendido quién soy, me decía, no, Pal no ha entendido quién soy, pero él me hacía ver su semilla, ¿sí? Su ajá. semilla. Y se sabe que dentro de su semilla está usted de cuerpo y físicamente y Sí, todas astralmente y las todo, con capas. todas las capas, ¿sí? Ujú. De esa semilla salía humo, salía humo. Y aquí en otro lado se formó lo mismo de aquí, pero en humo. En, Mm, como las nubes cuando forman figuras en el cielo, ¿sí? Que uno empieza a sí. adivinar qué figura es esa, pero es nubes, son nubes. Entonces ve uno que pareciera que fueran duras, que existieran, que se pudieran tocar, pero no se pueden tocar. Entonces es lo mismo él, Ujú. pero él es humo, pero él no puede entrar, no puede atravesar, no puede entrar en su semilla, y esto porque lo que me hizo ver sus semillas, dentro de esa semilla hay más semillitas, entonces dependen de esas semillitas el que le salga las creencias o no, Mm. pero que no tiene nada que ver con lo que usted esté pensando en este momento ni nada. Él no puede manipular su pensamiento, sino usted no tendría conciencia, ¿sí me entiende? O sea, Ujú. como que él no sabía más cómo intentarle comprender de que no era un acto de magia, de que sí, adivine un número, sí, el 7 y ya, y ese es, sino mm, que él observa, que él observa su semilla y que él está ahí esperando que usted le pida qué es lo que necesita. Ok, no, de todas maneras, yo creo que sí se puede saber eso. Hay algo que me dice que se puede saber, pero de algún modo ese conocimiento como que todavía no lo ha agarrado. Porque de todas maneras seguimos siendo lo mismo. Hay algo que me dice, y es más, lo voy a poner a que me busque esa información. Que me busque cómo sintonizar con mi pensamiento, que él observe. Porque si él es una representación de mí mismo, de cómo estoy emocionalmente, ¿sí? Físicamente, si hay un dolor, ¿no? Todo se ve en él. Es lógico que, que un pensamiento sujetado en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un número, por ejemplo, lo sigo pensando y es que lo estoy siguiendo pensando y me lo tiene que decir. Que si vea, que vean la Pero raicita Pascual, en Ah, ese caso, entonces, hágalo sin mí. no, porque, o sea, yo lo estoy pensando y yo me digo a mí mismo el número. Ah, tan abeja. Ay, sí, ese era el número que está pensando. Ah, yo mismo me lo digo, ¿no? Ahí no hay... Porque una cosa importante que él me mostró fue esa raíz que usted tiene. Esa raíz que usted tiene de incredulidad, Sí, y en que esa es la usted que... cree, y entonces, si, por ejemplo, y fíjese, todavía, ahora que lo veo, ahora todavía tiene la raíz de inmovilidad, porque no se ha liberado completamente de sentirse de la capa de esa parte que le cubre la capa motoria, de movilidad. Puede ser. Bueno, ya lo revisaremos Es en su que momento. Pero ahorita, antes de que nos vayamos de esta cuestión, me agradó el hecho de que cuando él trataba de ver, porque él intentó verlo, ¿no? ¿Qué número? Veía que en mi cuerpo o en mi capa mental se generaban muchos números, porque se creaban todas las posibilidades, ¿no? sí, Entonces él no podía saber cuál era, y por eso es que toca encontrar el sistema de que uno mismo dirigirlo, ¿no? Yo le dije en un momento el más iluminado, ¿no? Coge la probabilidad más iluminada. No sé qué pasó allí que no lo encontró de todas maneras. no, porque se iluminaron varias. Se iluminaron varias. Y al final no insistimos. Pero yo creo que hay un modo. Sé que hay un modo. Debe haber un modo. O todos los pensamientos de las personas son aisladas. Porque así como hay entidades que son capaces de entrar en sintonía con una emoción y a través de esa emoción empezar a meterle también a nivel eléctrico pensamientos a una persona, uno puede también de pronto hacer lo contrario, ¿no? Que se lean los pensamientos de una persona.
O sea, tiene que haber algún modo. Y no es Pero, tanto... pero con esta analogía de la semilla pascual, a mí me dio a entender de que no son las entidades las que implantan los pensamientos a la persona. Son las entidades que ven la oportunidad de una persona que genera un pensamiento porque salían de debajo de la semilla. Mm. Bueno, entonces, para que yo lo que veo ahí sería que, porque yo lo he visto y lo he sentido también cuando, y lo percibo, y también de lo que he podido observar en algunas sesiones, es que sí, son capaces de entrar en sintonía y decir, continuar a meterle a una información. Entonces, tiene que ser porque la persona dejó algo abierto. Una raíz muy fuerte, ahí se colgó la entidad, yo que sé, chuza de alguna manera, empieza a chupar energía y para poder generar esas energías de emoción, de vibración baja, tiene que de algún modo seguir estimulando ese mismo tipo de pensamientos y que la persona pierda, o sea, haga germinar esas creencias, siga manteniendo esa raíz grande ahí. Por lo menos yo lo veo así. Vamos a seguir explorando y viendo de todas maneras cómo lo podemos extrapolar, pero muy chévere, me gusta cómo está yendo esto. Y pues, no sé. No lo sé. Yo es que veo todo muy confundido, muy confuso todo. ¿Te confunde mucho? Sí, porque muestra muchas imágenes, muchas cosas a la vez y uno no sabe cómo explicar porque va una cosa, otra, otra, Mm, otra, otra. de pronto lo tendríamos que ordenar un poco mejor, pero por lo menos yo ya estoy comenzando a asimilarlo, ya lo estoy como digeriendo. No, no, o sea, esto no nos tiene que confundir demasiado porque es a la final un esquema, o sea, no es propio así, o sea, no es así, es una idea, es una analogía, es como una metáfora de cómo podría ser, si uno lo quiere comprender a nivel gráfico, pero no es realmente así, pero es para tener una idea, y a mí lo que me interesa es que tengamos una idea, para saber cómo movernos, cómo poder ir en las regresiones o en las sesiones que tengamos que hacer, poder llevar bien una sesión para que la persona facilitar y sintetizar un poquito más y hacer las limpiezas un poco más rápido o más certeras, qué sé yo, explorar, o sea, es un mecanismo para averiguar más cosas. O sea, ¿te acuerdas cuando antes de que empezáramos a hablar sobre cómo estaba compuesta la estructura? No sé si fue antes de que pusiéramos a grabar, que así como se veían las emociones en el cuerpo energético, si había algún modo de poder detectar las creencias. ¿Te acuerdas que te dije eso? Que si se podían ver de forma geométrica para ir a identificarlas dentro del cuerpo, Ujú. el cuerpo energético, que también puede ser de Sí, esa manera. Es decir, no nos podemos fijarnos demasiado en esto. Esto nos sirve para darnos una idea más, ¿no? Varias ideas juntas a la final nos dan como un conglomerado de una síntesis mejor, ¿sí? Es tener bases sobre qué ingredientes tenemos para después preparar las cosas bien. Saber cómo está hecha la sopa de la persona, si tiene papas, si tiene qué, ¿sí? Cómo está el conjuntico, con qué materiales, qué ingredientes hay que ir a tocar, qué podemos quitar, qué no podemos quitar, cómo podemos introducirnos, cómo podemos sacarnos, cómo adquirir más voluntad, cómo expandir más la conciencia. Todas esas cositas. Y esto parece una tontería, mano. Y el que yo me confunda es bueno. Es bueno porque de esa manera trato de entenderlo mejor. ¿Sí? Tratamos de entenderlo mejor, comprenderlo y salir de los esquemas. Esto es simplemente un modo. Un modo que él o que yo mismo, mi parte energética, digo,
Probemos de esta manera a ver si lo entiende. Y sí, se parece mucho. Si no nos queremos ir por este lado de la semilla, podemos seguir siempre trabajando con el cuerpo energético y en vez de que se vean raíces, que se vean lo que son las creencias, porque a mí me interesa es eso. O sea, quitar las emociones bien, yo las genero, ¿sí? Quitar las confusiones, yo las genero. Yo genero esas emociones. Pero hay que esas emociones están muy vinculadas con las creencias. Y las creencias, hasta el momento yo no he visto a nadie que vaya a tratarlas de modo gráfico, ¿sí? De modo holográfico dentro del cuerpo energético. Entonces, vamos a más adelante, cuando tengamos un poquito más claro, aunque ya creo que está muy claro con esto, o sea, ya lo comienzo a comprender muy bien. Vamos a ver si podemos hacer este plus de ver qué creencias hay en el cuerpo energético que influencian más el que cierta persona genere más ciertos tipos de emociones. Por ejemplo, una persona que está en una tristeza profunda, ¿sí? Genera esas emociones. Ok, yo la quito, la remuevo, la modulo, la elevo a felicidad. Pero es la raíz, ¿sí? La creencia Sí, de algo que está generando esa emoción. Ya puede ser una interferencia, puede ser que también sea una interferencia. Pero es que la interferencia, una entidad que se pega allí, es porque allí hay una raíz, hay una creencia. porque hay una creencia, sí. Entonces, lo que toca es ir por las creencias. Hay que ir por las creencias. Deshaciéndose de esas creencias, es que la persona empieza a estar más libre, empieza a tener Sí, más conciencia. Entonces, hacerle caer en cuenta, mira, estas son las creencias que te generan tales emociones e impulsos de reacciones. ¿Eres consciente de esto? Ah, ok, ya lo sabes. Entonces, presta la atención allí para no generar más raíces allí. Vamos a los puntos que toque ir a ver si se pueden ir a, no sé, a podar, que ella misma la pode o como veremos cómo podemos encontrar eso. Pero sí, es ir a porque por eso. en ese sentido, por ejemplo, él lo que me dio a entender es que él no puede quitarle sus creencias. Mm, mm. Y si no puede quitárselas él, que es su parte energética, pues no puede quitárselas a nadie. Es cada uno que se Sí, las tiene que quitar. pongamos el ejemplo de un reptil, ¿sí? Un reptil se coge ahí de una parte tuya, qué sé yo, vamos a poner Del miedo, por ejemplo. del miedo. Ok, se coge ahí del miedo y empieza a chupar esa energía. Pero ese miedo está generado por una creencia, ¿sí? Sí, por Y es ejemplo, ahí, que de pequeñita me dejaron sola y entonces tenía miedo y ahí se generó. y ya Pero hablando de esta vida, porque hay creencias que se hayan infundado de vidas más pasadas, ¿no? pasado, exacto. Entonces toca ir a ver cómo en la A ver el distancia del origen. tiempo se han ido creando estas creencias. No, ya tenemos una base interesante para, para trabajar y para explorar. Ujú. Pues bien, Linda. Yo creo que ya. ¿O tienes algo más que agregar? ¿Qué hora es? Ya, No, ya. Voy a, 1:40. ¿voy a qué? Me voy a ir a recoger a los niños. Pues vale. Muchísimas gracias, Linda. Bueno, Pascualito. Entonces que la pasen bien. Gracias. Lo mismo. Saludos a Martín y a Joel. Hola, Pascualito. Hasta otra. Chao. Chao. Chao, le chao. Chao.